Entonces seguimos en la página 48. Les voy a leer lo que dice. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo Jesús y se hizo hombre, asume nuestra humanidad y eleva al hombre a la categoría de hijo de Dios. Fíjense, yo les voy a ser sincera, anteriormente yo no entendía esto de que Dios nos hace hijos, ahora sí que nos hace ser su familia, nos hace ser su hijo. Yo decía, bueno, si ya me creó, pues ya, ¿no? Y no, efectivamente en el Génesis nos habla que Dios nos creó, somos creación de Dios. O sea, por ejemplo, el árbol, la ardilla, el tigre, el cocodrilo y el hombre somos creación de Dios. Pero Él, dentro de toda esa creación, la piedra, el cerro, el sol, la luna, dentro de toda esa creación, Dios elige al que más quiere, que es al hombre. Yo cuando nací libre, no pertenecía yo a esta familia. Fue mi mamá la que me llevó, bueno, mis padres me llevaron a bautizar para que perteneciera a la familia de Dios y ahora sea hija de Dios. Desde el momento del bautismo, de que me bautizaron, ya soy hija de Dios, ¿ok? Entonces, como decíamos ahorita, Dios elige al hombre para que seamos sus hijos. Nos ama tanto que nos elige. Y decía, nos dice la cita, vamos a leer Gálatas 4:4, perdón. Dice, ojo, póngase lentes. Pedro, no es cierto, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo que naciera de una mujer, sometiéndose a la ley de Moisés, para dar libertad a los que estábamos bajo esa ley. Entonces, Jesús se hace hombre, Dios envió a su hijo. ¿Y para qué nos lo envía? Para hacer esa familia con nosotros. Anteriormente, el único pueblo de Dios eran las 12 tribus de Israel. Cuando viene Jesús, viene con los apóstoles y les dice, vayan por todo el mundo y anuncien esta buena nueva a toda la creación, a toda la creación. Entonces, Jesús es hijo de Dios, enviado para fundar esta iglesia y que todos los pueblos del mundo conozcamos su iglesia de Cristo. Nos dice Marcos 1:15. Vamos a leer Marcos 1:15. Decía, ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. ¿Qué nos viene a traer Jesús? Acepten con fe su buena noticia. Acuérdense el protoevangelio. Perdón que insista tanto, pero como vemos, cuando vamos nosotros a misa, escuchamos que nos leen la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. La primera lectura es probable que se haya escrito 800, 900, 600, depende de la lectura que sea, 600 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo probablemente. El Salmo, pues también los escribió, la mayoría de los salmos los escribió el rey David. Y el Nuevo Testamento, la palabra, el Evangelio de Jesús, se escribió entre el año 30 y el año 33, en sus 3 años de vida pública. Y la segunda lectura es posterior a la resurrección de Jesús, años 50, años 60, son las cartas generalmente que se mandan según las necesidades de las localidades, de las pequeñas localidades. Entonces vemos como desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta siempre se está hablando, va todo relacionado. Marcos está anunciando, se está hablando aquí ya de que Jesús viene, en el Evangelio de San Marcos está hablando que Jesús viene y nos dicen, acepten con fe
su buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo. Ajá. Entonces, esa buena noticia, esa enseñanza de Jesús, ¿en qué se va a resumir para nosotros en este tiempo? En su iglesia. Cuando Cristo funda su iglesia. Dice, de los 12 apóstoles, Pedro tuvo un papel fundamental respecto a la comunidad de los discípulos. Jesús les promete constituirlo fundamento de su iglesia. En su libro viene ya, Mateo 16:18, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ojo, muy importante. Y ni los poderes del infierno podrán vencerla. Nadie la puede vencer. A partir de antes de partir de este mundo al Padre, Jesús reunió a los suyos en la última cena y sella la nueva y eterna alianza con su sangre. A mí me gustó mucho, fíjense, las tareas o bueno, los comentarios que pudieron enviarme. Quienes pudieron, ustedes lo saben, quienes me hicieron favor de enviarlos hace que 2 semanas o algo así, cuando les preguntaba quién fundó la iglesia, por qué, y hubo quien me contestó precisamente esto. Ya se me estaban adelantando al tema, pero me dio mucho gusto haber leído eso, que Jesús sella esa nueva alianza con su sangre, el día que instituye la Santa Eucaristía, ¿verdad? Les agradezco que a quien me ayudó con esas tareas, pues quiere decir que ahí la llevamos. Según lo que yo estuve leyendo, vemos como ahí vamos caminando. A lo mejor no vamos muy rápido, pero creo que la enseñanza, la enseñanza en general, no la de estos temas, no la de las pláticas que yo he podido trabajar con ustedes, no, sino en general toda su formación desde el tiempo que la tengan, desde que hicieron la primera comunión o desde que sus papás les platicaban algo. Creo que esa enseñanza va muy bien encaminada. Les agradezco por sus respuestas. Ahora vemos, voy en la página 49, la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés son los acontecimientos que reagrupan a los discípulos después de la muerte de Jesús. Recordemos que los judíos esperaban a un rey de esta tierra, de este mundo. Nunca se imaginaron un rey espiritual. Matan a Jesús, y ¿qué pasa con los apóstoles? Salen disparados, se disipan, se esconden, tienen miedo, obviamente. Imagínense si a su líder, si a Jesús, siendo quien era, murió como murió, pues los apóstoles tienen miedo y se van y se esconden. Es el día de Pentecostés cuando con la venida del Espíritu Santo cada uno de ellos es fortalecido para poder llevar el Evangelio a todas las naciones que ellos pudieron, a todos los lugares que ellos pudieron. Y actualmente, ¿verdad? Primero fueron los apóstoles, después vienen discípulos de ellos, así, hasta nuestro tiempo nosotros podemos tener, en lugar de Pedro, al Papa Francisco. Cristo siempre cuidando, siempre asistiendo a su iglesia. La enseñanza de los apóstoles es transmitida fielmente por nuestros sacerdotes. El sacerdote de donde estemos es esa enseñanza de Cristo transmitida fielmente hasta nuestros tiempos. ¿Cuál es la función de Pedro? Unir. Cristo espiritualmente está siempre con su iglesia, pero aquí en la tierra nosotros necesitamos un guía visible que vaya tomando decisiones necesarias y útiles según el momento histórico que se esté viviendo. Miren, un ejemplo de esto, por ejemplo, antiguamente dicen que se celebraba de espaldas, la misa se celebraba de espaldas al pueblo. Daban la espalda y el sacerdote estaba volteado, nada más a la hora de la homilía se acercaba al púlpito o se subía en el púlpito y predicaba a la gente, ¿verdad? Y lo predicaba en español. Todo lo demás era en latín. La gente no entendía.
pero con eso se conformaba, eso era suficiente para la gente, para las personas de esa época. Viene el Concilio Vaticano II y dice el Papa, no, es que la gente necesita más. Se juntan los principales dirigentes de la Iglesia Católica y se toman acuerdos. Para eso necesitamos a nuestro jefe visible aquí en la tierra, para hacer precisamente ir adecuando a la Iglesia según las necesidades históricas que vamos teniendo las personas. Entonces, decíamos, el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y hasta nuestras fechas, pues está el Espíritu Santo guiando a su iglesia. Dice, en la comunidad fundada por Jesús queda superada la antigua alianza y nos da una ley más perfecta, la ley del amor. En el Antiguo Testamento tenía una alianza que era un poco, vamos a decir, imperfecta, porque era una ley provisoria hasta la llegada de Cristo. ¿En qué hablamos, por ejemplo, de provisoria? O para ese momento, miren, antiguamente, por ejemplo, se acostumbraba, la mentalidad era muy machista. Si ustedes leen los 10 mandamientos del Éxodo 20, van a encontrar, por ejemplo, que dice, no desearás ni el burro, ni el buey, ni el burro, ni el buey, ni la mujer de tu prójimo, no desearás nada que le pertenezca. Vemos cómo en el Antiguo Testamento a la mujer se le trataba con la misma dignidad que un burro o que un buey. Nuevo Testamento, Dios le da plenitud a esa enseñanza y ya no da los 10 mandamientos Jesús como se dieron en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era una ley provisoria, pero a la llegada de Cristo, es a Cristo a quien tenemos nosotros que seguir. Vamos a ver. En consecuencia, estoy en la página 50. En consecuencia, la iglesia no tiene otro centro que Cristo, y solamente a partir de él cobra su importancia. La iglesia únicamente en cuanto orienta al hombre y lo pone en relación con Cristo y su misterio, se hace indispensable para la humanidad. ¿Por qué es indispensable esta iglesia para la humanidad? Porque miren, en ella vamos a encontrar los medios de santificación. Lo decimos constantemente porque es necesario que lo tengamos siempre presente. Bautismo, confesión, comunión, ¿qué sigue? Auxilio. Bautismo, confesión, comunión, confirmación, perdón, se me fue. Confirmación, matrimonio, orden sacerdotal, unción de los y enfermos. unción de los enfermos. Con estos 7 sacramentos, si los vivimos, podemos llegar a esa amistad con Dios. Si vivimos intensamente nuestros sacramentos, en los que constantemente el Espíritu Santo está actuando por nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo nos dé esa luz para poder vivir nuestros sacramentos. Fíjense que yo la semana pasada les pedí una pequeña tarea y en la tarea les decía, es lo que nos pide aquí el libro, les pregunté, ¿qué podemos hacer por aquellos que están cercanos a nosotros y se han alejado de la iglesia? Hubo quien nos contestó, yo esperaba tal vez otra respuesta, tal vez yo esperaba que dijera, yo voy a salir y voy a enseñarle a mi hijo, Yo lo esperaba de esa manera. Hubo alguien que contestó, y me gustó mucho, aprendí la verdad. ¿Qué puedo yo hacer por mi hermano? Fíjense, yo lo veía como de una manera física, yo les hablaba, pueden hablar tal vez en el seguro social o en la cita médica o en la fila de donde están aparentemente perdiendo el tiempo, lo pueden ocupar. Yo lo decía de esa manera. Y alguien de ustedes me contestó muy bonito, dice, pedir a Dios
por su conversión. No, pues sí me gustó la respuesta. Orar por ellos. O sea, fíjense cómo a veces nosotros a lo mejor no tenemos la facilidad de palabra o no podemos porque pues la gente se niega o a veces tenemos miedo de hablar o no sé, no lo sé, a lo mejor ahorita con la pandemia pues no se puede hacer muchas cosas, pero no necesitamos salirnos y no necesitamos ir y tocarle a la puerta, oye hermano, fíjate que te invito a misa porque no, fíjense cómo no quiere decir que con esto nos deshagamos de que si podemos hacer algo lo hagamos físicamente, pero si nosotros podemos pedirle a Dios por la conversión de las personas que no conocen a Dios o que lo conocen, pero también se han alejado, podemos orar por ellos, orar intensamente, hablar con Dios por esas personas. Pues aprendí, le agradezco a la persona que nos envió esta tarea y constantemente, ¿no? Con sus tareas yo las leo y digo, no, pues cuánta razón tiene, verdaderamente, y no ustedes, cuánta razón tiene Dios, que aquí quien habla no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo el que nos está llevando de la mano en este momento de santificación de nuestra iglesia. Vamos a leer por último, dice en la página 50, guarda en tu corazón estas palabras. Jesús funda su iglesia siguiendo el designio de Dios Padre de salvar a todos los hombres. El verdadero fundamento y origen de la iglesia es el mismo Jesucristo, que por su misterio pascual nos da la salvación. El centro de la iglesia siempre será Jesucristo como fundador. Entonces, el centro de nuestra iglesia es Jesús. Jesús funda la iglesia, Jesús la cuida, que el Padre nos crea, el Espíritu Santo nos santifica, siempre Dios Trino siempre está actuando por nosotros, siempre. Que a veces toma uno el protagonismo, vamos a llamarlo así, bueno, pero siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están actuando en favor de cada uno de nosotros. Vamos a comentar brevemente, eso no quiere decir que haya personas que hayan considerado interesante salirse de la iglesia. La religión es bastante buen negocio. ¿Por qué? Porque si te sales de la iglesia, en otras organizaciones religiosas, pues piden el diezmo, y no es el diezmo que nosotros damos en la iglesia si queremos, lo que se pueda, un día de trabajo al año, si puedes, y si no puedes, no lo des. No, en otras organizaciones religiosas, pues ahí sí les piden la 10ª parte de todo lo que tienen, la 10ª parte de lo que ganan. Es cuestión de negocio. Para otras personas es cuestión de no haber conocido su fe e irse a donde cantaban y alababan y se desmayaban y sentían bonito. Ok, bueno, existen otras organizaciones religiosas, no nos vamos a meter en ese tema, pero eso no quiere decir que esas organizaciones religiosas sean iglesia de Dios, iglesia de Jesús. No lo son, son organizaciones de hombres que han organizado a su gente y pues se han jalado gente de la iglesia católica para vivir allá. Ahora, esas organizaciones tienen sus intereses y bueno, pues lo vamos a dejar ahí. No son iglesia de Cristo. Nosotros tenemos la alegría, la bendición de vivir en la iglesia que Cristo fundó. Y esperemos, ¿verdad?, que podamos vivir esa iglesia para nuestra santificación. Fíjense que este mes es el mes del Rosario. Entonces, les voy a dar una breve, muy breve indicación. Nos pide el Monseñor que en este mes recemos el Santo Rosario en familia. Vamos a cortar aquí el video y les voy a hablar un poquito, unos 2 minutos en el siguiente video sobre el Rosario.